Hola, amigos y hermanos todos, en el Dios creador que nos hizo con su espíritu servidores de la verdad. Estamos en el 12 de abril de la segunda semana de Pascua del año 2018. Es jueves y estamos en la liturgia de la Iglesia Católica en el ciclo B. El vídeo para nuestro orden es el 132 y nos va a relatar, es otra vez Juan, en el mismo capítulo 3, pero del 31 al 36 nos dice esto. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio especifica la veracidad de Dios. El que Dios envió a hablar la palabra de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabras duras, pero reales. Siempre hay que tener en cuenta, dentro de su visión teológica, el redactor, que es Juan, presenta a Jesús como el que viene de lo alto. Esa naturaleza es la que garantizaría la veracidad de su testimonio y a la vez lo constituiría como criterio decisivo de salvación. El redactor habla también de dos niveles: tierra y cielo, pero lo hace de acuerdo a la cosmovisión característica del mundo promoderno, de un modo dualista, es decir, enfatizando la distancia entre ellos a los que objetiva y enfrenta. Vista esta dimensión, repasando a nuestros antepasados, consideraban la realidad total dividida en tres planos: cielo, tierra y abismo o infierno. Y en cierto modo la imaginaban a medida del único que conocían, la tierra. De hecho, lo más característico de aquella visión era la distancia insalvable
entre los tres niveles que hemos dicho. Distancia que llevaba a concebir la divinidad como radicalmente separada, en una trascendencia que se entendía habitualmente como distancia física. En aquella cosmovisión, la fe cristiana únicamente podía entender a Jesús como aquel que, viviendo en el cielo, descendía físicamente a la tierra para aportar una salvación que de otro modo estaría velada a los seres humanos. Aquel paradigma, visto lógicamente desde el nuestro, generó mucha confusión y mucho sufrimiento en aquel tiempo, y sigue generando. ¿Por qué? Porque proyectaba fuera la idea de un Dios separado, nada menos que nuestra identidad más profunda. Esto tuvo y tiene unas grandes consecuencias. Se producía inexorablemente un sentimiento de alienación radical de la realidad, que distorsionaba por completo la autocomprensión del género humano y por extensión del conjunto de la realidad. La alienación, aunque fuera inconsciente, habría de conducir en un modo u otro al sometimiento, la anulación de sí mismo, la rebeldía o el resentimiento, tal como se pone de relieve incluso en la magnífica parábola de Jesús que conocemos como el Hijo Pródigo. Tal alienación se encuentra sin duda en la raíz del ateísmo moderno, desde una conciencia que se niega a ser un juguete en las manos de la divinidad. Pero ciertamente puede hablarse de dos planos para hablar de lo real, pero sabiendo que, como en un juego de espejos, el relativo no es sino un reflejo del profundo, o quizás mejor dicho, un disfraz que éste toma momentáneamente. Y nosotros nos movemos en los dos, lo cual explica nuestra naturaleza paradójica. Somos un yo, un papel, y somos la vida, una, que la mente había proyectado en un Dios exterior y separado. Esta es la realidad concreta de la psicología actual y del pensamiento moderno. Ante este panorama, la pregunta hoy sobre este evangelio que sigue Nicodemo: ¿me identifico con el papel que represento o me reconozco como vida? He aquí el dilema, la gran pregunta. Pero como queremos aterrizar para que nuestra vida se pueda entender
lo que no entendió Nicodemo. Primero, cómo se advierte fácilmente en este relato, no habla de la historia de Jesús, sino de la cristología, es decir, la reflexión teórica sobre Cristo, que elaboró el Evangelio de Juan. En la cristología de Juan tiene un lugar muy importante el verbo griego erchomai, que significa venir, oír, o sea, se trata de un verbo que expresa un desplazamiento. Se puede decir que según el cuarto evangelio, Jesús es un desplazado. Ha abandonado su origen y viene con una misión o encargo que tiene que cumplir en nuestro mundo. Jesús es el que viene de Dios y del Padre, del cielo y de lo alto. Pero, según las creencias religiosas de todos los tiempos y de todos los pueblos y culturas, Jesús representa un caso absolutamente único. Y esto hay que entenderlo bien. Viene de la condición y posición más excelsa y privilegiada que los hombres religiosos han podido pensar. Es decir, ha abandonado su gloria, sus privilegios, su condición excelsa, sus poderes, su autoridad, y se ve equiparado a lo terreno, a lo de abajo, lo limitado, lo efímero, lo mortal, lo transitorio. Y por si fuera eso poco, aquí, en esta tierra de los mortales, se ve rechazado de forma que nadie acepta su testimonio. Es fuerte y duro verse así en la vida. Aterrizando y concretando, diríamos lo siguiente sobre este asunto en Jesús. Jesús está diciendo que el procedimiento para dar vida en plenitud, lo que se suele decir vida eterna, ainios, según griego, es el camino del descenso, es el camino del despojo de toda grandeza y privilegio. Es el camino trillado y vulgar de los mortales, donde uno pierde poder y ha de ganarse la credibilidad, no por el estamento a la que pertenece, sino por la autenticidad de su vida, el testimonio. Por eso Jesús tuvo autoridad, porque lo que decía lo vivía. No hablaba de ideas, sino de hechos concretos. Por eso hemos dicho al principio de este relato, me identifico con el papel que represento o me reconozco como vida. Ahí está el quid de la cuestión,
que decimos siempre. ¿Cómo me reconozco? ¿Como vida que puede dar vida a los demás? ¿O cómo? Pues bien, vista esta panorámica, vamos a finalizar esta reflexión para que nos demos cuenta que nuestra vida debe ser eso, dar vida, y esta abundante. Pero no con las grandezas de este mundo, sino precisamente despojado de todas esas grandezas, porque lo débil que hay en nosotros es la grandeza de Dios, la que tiene que salir. Nosotros llevamos un gran tesoro, como dice San Pablo, en vasijas de barro, para que no sea nuestra gloria la que salga, sino la gloria de Dios, que es el creador de toda criatura. La alabanza sea para Él reflejada en nuestra vida, en nuestro testimonio. Un abrazo, un saludo, hasta la próxima, que nos vemos. Adiós.